sobre previsión de crear una comisión de seguimiento del Decreto 46/2025 de 21 de abril, integrado por entidades y profesionales del sector, dirigida a la señora consejera de Bienestar Social. Doy por reproducida la pregunta. Agradezco esta pregunta porque brinda la oportunidad de explicar nuevamente qué supone la entrada en vigor de este Decreto 46/2025 de 21 de abril para la gestión de la dependencia en Canarias y cómo estamos dando pasos firmes hacia un modelo de simplificación administrativa, agilidad y justicia social. Ya le hemos comentado varias veces que era imprescindible cambiar este modelo de la atención de la ley de la dependencia porque en la práctica en Canarias pues tenía un recorrido lento y farragoso. Y además que era un mandato del Consejo Territorial de la Dependencia y donde Canarias y alguna otra comunidad autónoma más éramos prácticamente los únicos que no teníamos ese sistema monofásico implementado. El propio Inserso, en su último informe de junio de 2025, recoge que hemos logrado reducir el tiempo medio de tramitación a 521 días, como ya expliqué anteriormente, pero solo ha pasado un mes desde la entrada en vigor del nuevo decreto de simplificación y somos conscientes de que aún estamos lejos de plazo legal de 6 meses, que es lo que establece la ley estatal. En Canarias, hasta este momento, muchas personas mueren sin recibir las prestaciones que les corresponden por los complicados que han sido los trámites de la dependencia. Era imprescindible simplificarlos para que llegara cuanto antes esas prestaciones a los más vulnerables. No podemos olvidar que más del 60% de esos fallecimientos se corresponde con personas mayores de 80 años, los más vulnerables y con el menor tiempo vital, a los que debemos una tramitación rápida y eficiente. Esta es la realidad que afrontamos y en este Gobierno no maquilla. Por eso impulsamos el Decreto 46/2025 para transformar un modelo burocrático en un modelo centrado en las personas. Este decreto no es un parche, es una reforma estructural que cuenta con un modelo en una sola fase. Antes las familias debían pasar por 2 procedimientos separados, primero la valoración del grado y semanas o meses después la valoración del plan individual de atención. Ahora se resuelve todo en una sola visita con un único dictamen técnico. Menos tiempo, menos traslados para los técnicos y menos incomodidades también para las personas dependientes que no tienen que estar contando sus problemas y su vida tantas veces. Además, este decreto sustituye cómo elaborar toda esa entre diferentes profesionales, entre un equipo profesional multidisciplinar y un mes después de la entrada en vigor de este decreto de simplificación ya se pueden ver mejoras en esos datos oficiales. No hablamos de teoría, sino también hablamos de medidas, resultados medibles y respaldados por los datos oficiales del Inserso. Nosotros en el Consejo General de Servicios Sociales comentábamos la oportunidad de crear una mesa de trabajo para hablar no solo de este decreto de la dependencia, sino del todo el sistema de la dependencia en Canarias y nosotros estamos pidiendo a las entidades y tal aportaciones para crear esa comisión de trabajo que nos permita analizar todo el sistema de la dependencia en Canarias. Señora consejera, Nueva Canaria, Bloque Canarista, vuelve a interesarse por la situación de las personas con dependencia. Volvemos con un tema fundamental, la implementación del nuevo decreto de dependencia que ha generado un rechazo unánime entre los colegios profesionales de trabajadoras sociales, los 2 colegios, asociaciones del ámbito social y el tercer sector. Esto no ha sido una voz aislada, consejera, esto es un grito desesperado de todo el sistema que está siendo maltratado por las decisiones de su Gobierno y la incompetencia de las personas responsables del área. La puesta en marcha de este decreto no solo está generando errores sistemáticos en los procedimientos, sino que además se está privando a la ciudadanía de la información real. Al parecer, se pone en marcha un nuevo punto de información que quedará exclusivamente en manos privadas, se ha externalizado y nos preguntamos quién está coordinando esta información, se está formando a las personas que están detrás del teléfono, realmente están preparadas para asesorar en un tema tan sensible. Ustedes, el Gobierno, ha hablado de un presunto estudio que encargaron para justificar el decreto, llamando a la población y preguntándole, pues una pregunta trampa, si preferían un procedimiento único y rápido que resolviera en 6 meses o uno más largo con 2 visitas y que lo hicieran 18. Es una pregunta trampa porque si no le das toda la información, el ciudadano evidentemente va a optar por el camino corto, pero le ocultaron por completo los derechos que ustedes se cargan con esta simplificación. No han podido, además, responder o no han querido a las preguntas ni a los cauces de transparencia de los propios profesionales que han tenido que recurrir al comisionado de transparencia por la falta de la misma.
Pero no solo es un problema metodológico, es estructural. Las valoraciones se hacen en el domicilio, como usted decía, pero sin garantías, con dispositivos que requieren conexión online en tiempo real. Si esa conexión falla, que lo hace constantemente, provoca errores, duplicidades y retrasos. Hay profesionales que están valorando a personas vulnerables sin la formación necesaria, recibiendo órdenes contradictorias desde la dirección y, lo más grave, se están firmando valoraciones sin que esté presente el guardador de hecho, contraviniendo las garantías jurídicas mínimas. Porque como se tiene que hacer en una sola visita, si el guardador en ese momento no está, lo firma quien se encuentre en el domicilio. Nos parece esto muy grave. Esto lo sabemos por correos electrónicos internos de los propios profesionales que así nos lo trasladan, lo saben ustedes también y aún así lo permiten. Por tanto, no es solo incompetencia, sino también se trata de negligencia. Desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, ya alertamos desde el principio que este es un decreto que no estaba centrado en las personas, como deberían ser todas las políticas públicas en materia de cuidado, que lo que verdaderamente persigue es producir cifras y alivio mediático y tapar las deficiencias de la Administración. Justamente de lo que usted se defendía, lo que persigue es maquillar la realidad. La comunidad profesional se puso en contra desde el primer momento. Los colegios profesionales advirtieron que esta supuesta simplificación de plazos alentaba directamente contra la calidad del proceso, perjudicando especialmente a las personas más vulnerables. Consejera, no lo puedo evitar. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Yo la vi liderando la oposición al gobierno anterior como presidenta del Colegio Profesional de Tenerife, hasta el punto de que bloquearon el avance del reglamento de la cartera de servicios, que además nos perjudicó gravemente a los ayuntamientos ese bloqueo. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Y hoy legisla usted en contra de los colegios profesionales. Antes usted hacía una demanda de no con la cabeza cuando yo decía que los colegios profesionales estaban en contra del decreto, y como me temía que usted lo iba a decir, le invito a visitar la página web, el apartado de área de prensa del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, donde pone, y leo textualmente, el nuevo decreto de dependencia sobrecarga a la ciudadanía y bloquea los servicios sociales. Por tanto, ambos colegios profesionales han expresado su profunda preocupación por la entrada en vigor del polémico decreto de dependencia. Literalmente, detrás de este decreto, que presume de agilidad y de disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención. Por tanto, efectivamente, usted está legislando contra los profesionales y contra el criterio de los mismos. De hecho, hay una evidencia, que es que en aquellas comunidades donde se ha adoptado un decreto con las mismas características, ha fracasado, y mientras su gobierno sigue cerrando los oídos, mientras oímos a sus diputados y diputadas hacerles la ola, la realidad es que el tiempo pasa. Ustedes ya llevan 2 años frente a la consejería y lo que nos preocupa es que los datos no paran de aportar elementos de ineficacia y de falta de agilidad. Y hay un dato del que usted no habla, que es que los propios colegios profesionales han interpuesto algo inaudito. Vaya concluyendo. Han interpuesto una demanda contra este decreto. Por tanto, encima es un decreto que ahora mismo está en el aire. Por tanto, creemos que sin una evaluación objetiva y una participación técnica real, lo que usted está construyendo no es un sistema de cuidado, es un fraude administrativo y un atentado contra los derechos de las personas en situación de dependencia en Canarias. Gracias. Cuando yo le sentía que no es porque usted hablaba de que las entidades sociales también habían votado en contra de ese decreto. Ese decreto fue llevado al Consejo General de Servicios Sociales y fue aprobado en ese Consejo General de Servicios Sociales por colegios profesionales, por entidades del tercer sector, por plataformas del tercer sector como Sermi Canarias o como el Colegio de Psicología de Las Palmas, por ponerle un ejemplo. Por eso le decía yo que usted no estaba diciendo en referencia al tercer sector. Nosotros también tenemos muy claro, este decreto fue revisado por el INSERSO, fue revisado por el Ministerio de Derechos Sociales y su director general de discapacidad y el tema de dependencia nos dijeron que el decreto cumplía con la normativa de la Ley Estatal de Dependencia y además iba en la línea de lo acordado en los consejos territoriales de simplificación administrativa y de que el decreto tendría que ampliar el personal que valorara la dependencia, valorara todo el proceso de la dependencia para que fuera multiprofesional, porque
sobre todo porque había una escasez de profesionales a nivel de toda España, con lo cual nosotros ahí hemos revisado y hemos llevado a cabo que esa normativa, porque es una ley estatal, la ley de la dependencia es una ley estatal y no podemos ir, un decreto de una comunidad autónoma no puede ir en contra de una ley estatal. Ese decreto cumple con todas las cuestiones establecidas en esa ley estatal y nosotros ahí lo que mantenemos, lo que hemos mantenido es un diálogo abierto, porque cuando nosotros se nos hacen propuestas, las estudiamos. Si no se nos hacen propuestas, no las podemos estudiar. Con lo cual, nosotros lo que sí vamos a hacer es esa mesa de diálogo que le comentaba antes. Hemos estado hablando con las entidades, con CERMI, con Plena Inclusión, tal, para hacernos aportaciones. Incluso hemos ellos consensuado con ellas las aportaciones que se han hecho a la ley estatal de los cambios en la ley de la dependencia y la discapacidad y estamos trabajando conjuntamente con todos ellos.